Un cordial saludo a todos nuestros seguidores del canal. Quiero mostrarles en esta oportunidad este generador, en particular el motor que no arranca, o en todo caso le dimos el primer arranque y quedó acelerado. Fuimos a ver el nivel del aceite. El nivel del aceite está limpio, el aceite está nuevo, los filtros están nuevos y el equipo tiene 700 horas. Vamos a ver aquí. 710 horas, entonces, y todo está nuevo, ¿no? El cliente dice no arranca. Vemos el filtro de aire. El filtro de aire también está nuevecito, entonces no es posible que 700 horas todos los filtros están nuevos y el equipo pues no arranca. Lo intentamos un par de veces y vinimos a destapar aquí la bomba de inyección, y grande fue nuestra sorpresa al descubrir que está lleno de lodo. Ya les estaba mostrando anteriormente qué pasa cuando no se cambia el aceite a tiempo, no se realiza el mantenimiento preventivo, producto del desgaste. ¿Por qué? Porque el aceite, cuando ya pierde sus propiedades, ya no va a lubricar, pues igualito el combustible pierde sus propiedades y ya empieza a generar fricción, a generar calor. Esta bombita también tiene aquí un tapón para nosotros poder mirar el nivel del aceite. No tiene aceite y es más, está oxidado, está sulfatado todo. Entonces ahora sí, después de nosotros hacer esto, hemos logrado destrabarlo. Conocemos cómo funciona, hemos hecho encender el equipo, pero ya no tenemos potencia, lo cual nos lleva pues a pensar que o los inyectores están pegados, o ya tenemos pues pérdida de compresión a través de los anillos. Los pistones podrían estar desgastados. Pero acá me preguntaban por qué sucedió eso, ¿no? Ya les dije la primera, que probablemente por no hacer el mantenimiento preventivo a tiempo. Y lo otro y más importante aún, y ya les vengo hablando de esto hace tiempo, es la carga, la conexión a la que la voy a someter al equipo. Porque aquí en la salida tenemos solamente dos cables, y ha hecho bien el cliente al traernos cortándolo solamente, porque si no, no hubiéramos podido llegar a esa conclusión. Ya el equipo se está utilizando en monofásico, está conectado en 220, pero cuando nos solicitan para el trabajo monofásico, nosotros aquí el generador lo cambiamos a monofásico. Entonces quitamos la tapa aquí del generador y el generador está conectado en trifásico. Correcto, entonces eso ya se va a denominar como sobrecarga. El equipo está conectado en trifásico y solamente estamos utilizando una fase. Esa es una de las consecuencias de no calcular bien la carga, o en todo caso de no prestar atención a las recomendaciones técnicas que impartimos en este canal. Los que ya son técnicos nos van a entender mucho mejor, y en todo caso, si usted es usuario, póngase en contacto con un técnico y solicite información. Infórmese antes de, porque el equipo no quiere decir que sea malo, ¿no? Algunos dicen el equipo es chino, es malo. Eso es totalmente falso. Un equipo bien cuidado, en sus mantenimientos adecuados, va a durar el tiempo que sea necesario, ¿no? Y también es importante tener también un operador adecuado, también un operador que conozca, o en todo caso que se suscriba a este canal y pueda aprender, porque todos hemos nacido sin saber, hemos aprendido en el camino, ya sea por nuestra pasión, por nuestra vocación, y estamos aquí desarrollando este tipo de actividades. También hemos podido observar esto, ¿no? Vemos que fuera como carbón, como hollín. Lo más probable es que haya estado teniendo mala combustión, y en todo caso el inyector está suelto, está tirando por ahí parte de la mezcla de la combustión. No tiene ajuste de la arandela que está en el interior. ¿Ya? También obviamente por llegar a las 700 horas la correa está muy destemplada. ¿Y por qué es importante que esté templada esa correa? Porque mueve la bomba de agua. Si esto está patinando, la bomba de agua no va a poder suministrar el suficiente caudal para enfriar el motor, ¿no? La bomba hace circular el agua por todo el bloque. Entonces por eso es importante que también esté tensada. Vemos también que aquí, mira, probablemente haya estado botando el agua ya por el calor y lo han tenido que amarrar aquí con un alambre.
Muy bien, entonces un diagnóstico correcto también nos lleva a encontrar la falla adecuada y poder solucionar, porque ya es sorprendente, ¿no? Venimos a ver todos los filtros nuevos, el aceite nuevo, pero el motor no prende. Y eso el cliente también no nos dice, nosotros tenemos que averiguarlo. Ya con estos datos, con este conocimiento, ya ustedes pueden ayudarse un poco más. Y si tienen alguna duda, voy a leer por favor a todos sus comentarios. Si les ha pasado algo similar, escríbanos, lo vamos a responder. Ya, si han tenido algo similar o ustedes de repente creen que haya podido pasar otra cosa, díganme ustedes qué les parece. Desde ya les agradezco por vernos, por seguirnos, y si no están siguiéndonos, no están suscritos, los invito a suscribirse, a compartir sobre todo, porque en nuestros países lo que nos falta es eso, nos falta información, nos falta acceso, nos falta conocimiento. Ya hay que compartir este tipo de videos para poder llegar a más personas interesadas. Gracias nuevamente, un abrazo fraterno a todos los que nos siguen.